arranquemos con la situación en Brasil, ¿no? Que es un país limítrofe, un país estratégico para la Argentina. Ayer batió todos los récords Brasil, ya está, estuvo a 50 víctimas de llegar a los 4.000, 3.950 muertes en las últimas 24 horas, y acaba de terminar el mes de marzo con 66.000 fallecidos en Brasil. ¿Qué se sabe de la situación de Brasil desde el punto de vista público y qué se sabe de la cepa P1, de la cepa de la conocida mediáticamente como la cepa Manaus o la variante Manaus, Carla? Sí, la situación de Brasil es muy preocupante, muy dolorosa. Ahí hay diferentes interpretaciones. Lo que se sabe habitualmente es que cuando empieza a aumentar en forma exponencial la velocidad del número de casos y no se toman medidas, ese aceleramiento aumenta, y cuando desborda el sistema de salud la mortalidad se triplica. Eso lo vimos al principio de la pandemia en algunos lugares de Europa y luego se replicó en algunas ciudades de Latinoamérica, pero es lo que está pasando ya en forma casi, digamos, global en Brasil, en todos los estados de Brasil. La situación es muy preocupante, y cuando existe esa dinámica de transmisión en un virus que es inestable, se puede ir mutando, el virus lo que hace es buscar la forma, a través de esas pequeñas mutaciones, de sostener su transmisibilidad. El virus nos necesita a nosotros para replicar. En el ser humano el virus muere, entonces lo que busca desde digamos, su lógica viral, digamos, es sostener su transmisión, y va generando esas variantes que son habituales en este tipo de virus, y cuando esa variante genera una situación de mayor transmisibilidad, mayor letalidad en la situación en la que está Brasil, pasa justamente lo que vos describiste, y detener esa situación es muy difícil. Por eso lo que se ha aprendido en el mundo es a tomar medidas localizadas, intensivas, transitorias, en la unidad geográfica mínima, apenas está aumentando, para poder controlar ese aumento y manejarse de esa manera. Y por supuesto en Argentina vigilar las variantes a través de la vigilancia genómica, porque no es lo mismo tener una que otra, y por eso todas las acciones que se están haciendo para minimizar la posibilidad de ingreso de alguna de esas variantes al país. ¿Qué características tiene la mutación llamada P1 de Manaus? ¿Es más contagiosa, es más rápida, más virulenta, más aguda? En principio son más transmisibles y digamos más letales. Lo que pasa es que para analizar lo que pasa exactamente en Manaus también es difícil, porque al desbordar el sistema de salud la mortalidad puede ser no solamente por el tipo de cepa, pero también por la dificultad en la atención o por la atención subóptima. Entonces lo que ha analizado el Reino Unido, que tiene una capacidad de análisis de situación epidemiológica, es más transmisible esa variante y más letal, y en Manaus tenemos esa dificultad para hacer el análisis más objetivo, más exacto, pero sí, la transmisibilidad es una cosa y la letalidad es la otra. Estamos hablando con Carla Bisotti, ministra de Salud de la Nación. Carla, ¿estamos en la segunda ola o estamos hacia la segunda ola? Y la verdad es que nosotros creemos que ya empezamos la segunda ola. Nosotros venimos viendo un aumento sostenido del número de casos hace semanas, y esta última semana la velocidad de aumento de los casos es lo que ha aumentado la preocupación. Nosotros hemos tenido reuniones con gobernadores, con ministros, con expertos, con la Comisión Nacional de Inmunizaciones, y el objetivo, así como el año pasado, fue atrasar lo más posible la segunda ola, o achatar la curva, eso de que los casos aumenten lo más lento posible, para poder fortalecer el sistema de salud, cosa que se ha hecho, cosa que ahora este aumento de casos nos encuentra con 50% más de camas, 60% más respiradores, y algo que no es poco, que es más del 90% del personal de salud con al menos la primera dosis, y más de la mitad ya con 2 dosis, pero con un equipo de salud muy cansado. Este objetivo de atrasar la segunda ola lo más posible en este marzo y abril es para lograr captar a la mayor cantidad de personas posibles que tienen más riesgo de tener complicaciones, de fallecer con la vacuna, y aunque tengamos casos,
no tengamos la tensión en el sistema de salud que estamos viendo en Europa, que estamos viendo en países de nuestra región, para no solamente poder prestar cuidado a todos como hicimos el año pasado, sino también poder atender otras patologías y que el equipo de salud no tenga una tensión durante tanto tiempo. ¿Qué porcentaje de ocupación tienen las unidades de terapia intensiva a nivel nacional? No sé si está el número nacional o el número de los lugares más críticos de los centros urbanos. ¿En qué porcentaje está? Sí, no está en un momento crítico. Lo que sí estuvimos hablando ayer sobre todo con la ciudad de Buenos Aires y la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires, es que ha aumentado mucho en estos últimos 4 o 5 días. El ingreso de personas ha aumentado. Vos ahí podés ver las personas internadas con COVID confirmado y la ocupación por cualquier causa de las camas de terapia intensiva, que puede ser por otras patologías, puede ser por accidentes de tránsito, cirugías, algún evento cardiovascular. ¿Y por COVID cuánto aumentó en estos días? ¿Hay un número preciso? El número de personas total país estaba sostenido y en los últimos días aumentó al menos 100 casos por día. Son casi 300 personas más internadas con diagnóstico confirmado de COVID-19 en terapia intensiva, y el porcentaje de ocupación general varía muchísimo por provincia en función de esto, pero lo que sí estamos viendo es muchas más consultas, muchas más olas en los lugares de testeo, más positivos por supuesto, y ya el ingreso de a ver si entendí bien. ¿Ingresaron 100 personas por día en los últimos 3 días a las unidades de terapia intensiva? ¿Es eso? Sí, más o menos ese es el número de todo el país, por supuesto que bien, en todo el país ingresaron 100 personas por día a una sí, unidad igual, de terapia. Es muy relevante el dato. Quiero retomar una cosa que dijiste, que es la primera vez que la escucho. ¿Qué tal? Buen día, Carla. Adrián Murano, ¿cómo te va? Que a diferencia del año pasado, la estrategia es, en esta oportunidad y ante esta segunda ola, dejar correr los contagios, no retrasar los contagios, y en tal caso vacunar a las personas de riesgo para bajar la tasa de letalidad. Se sabe que la tasa de letalidad se ve nutrida por personas mayores de 60 años y a mayor edad mayor letalidad. ¿Entendí bien entonces? Porque esto explica, esta modificación en la estrategia sanitaria explica por qué siguen funcionando actividades económicas, y probablemente sigan funcionando actividades económicas, que por ejemplo llena el transporte público. Es decir, vamos a ver otro panorama totalmente distinto al de la primera ola en ese sentido, en función de esta estrategia sanitaria. Dejar correr los contagios no bueno, es la palabra. Está bien, lo simplifiqué. Sí, pero es importante, digamos, nosotros sabemos que las actividades productivas con protocolos no son la fuente de infección. Entonces cerrar una actividad productiva sin poder transmitirle a la población que en este momento la fuente de infección son las reuniones sociales, nos va a dejar con la misma cantidad de casos y sin producción. Esto es lo que nosotros estamos trabajando con las jurisdicciones, porque se está analizando la fuente de infección, y no es en el aula, es cuando se juntan los niños y niñas adolescentes después de las clases, porque no se ven hace un año. No es en una fábrica, es cuando es el descanso y se toman un mate o un café en algún lugar donde bajan los cuidados. No es en una excursión por ahí en Rotación del Turismo, es cuando volvemos a casa y nos juntamos con los amigos que nos fuimos en Semana Santa a 3 casas distintas y uno había tenido contacto con otra persona. Entonces ese es el punto que nosotros necesitamos transmitir. Necesitamos transmitir que el lugar donde se están realizando los contagios ahora es en los ámbitos de lugares cerrados, sin ventilación, con proximidad y sin medidas de distanciamiento. Entonces, el objetivo, el desafío de a lo que apuntamos es a poder minimizar esas situaciones y tomar medidas que, por supuesto, en un principio vemos que pueden tener impacto, que es justamente eso, es desalentar las reuniones de mucha gente, desalentar las reuniones donde son espacios cerrados y sin ventilación, y por supuesto que eso tiene que ser de forma muy precoz. Si eso no se hace en forma precoz y en forma focalizada geográficamente, y por supuesto transitoria para disminuir la transmisión del virus, y siguen aumentando los casos, obviamente que las medidas que se evaluarán son diferentes,
pero lo que se aprendió en el mundo es esto, es que hay actividades de alto riesgo y de bajo riesgo, y que si se interrumpen las actividades de alto riesgo, tiene impacto en la transmisión, y por supuesto, mientras tanto, esto que vos decías es importante, el 82% de los fallecidos tienen más de 60 años, fundamentalmente más de 70 años, entonces si nosotros logramos vacunar con al menos una dosis la mayor cantidad de personas mayores de 70 años, la mortalidad va a disminuir aunque circule el virus. Ningún país ha interrumpido la transmisión del virus y busca eso en esta etapa de la vacunación. ¿Cómo viene la vacunación de mayores de 70 entonces, que es central en esta estrategia? Exacto, viene en el total país. Nosotros hemos analizado muy preliminarmente los datos de cobertura por grupo etario y hay varias provincias que ya han superado el 50% de la vacunación en mayores de 80 y alrededor del 40% en mayores de 70. Obviamente que hablábamos que los grandes aglomerados urbanos son el lugar de la provincia donde donde empiezan a aumentar los casos, es lo que nos pasó en la primera ola y bueno, lo que está pasando ahora en el AMBA, así que por eso empezar a fortalecer la vacunación de mayores de 70 en los grandes aglomerados urbanos es la forma de minimizar la mortalidad y también proteger a las ciudades más pequeñas porque ingresan generalmente por los grandes aglomerados urbanos. Estamos hablando con Carla Bisotti, ministra de Salud de la Nación. Últimas preguntas, Carla, si te agradecemos mucho el contacto con nosotros. Con tema vacunas, y la pregunta es una pregunta general, ¿cómo estamos en tema vacunas en general? Y te quiero preguntar, por la información que yo tengo es que el acuerdo firmado con China de provisión de vacunas se va a cumplir, de que estarían llegando en las próximas semanas, próximos meses, una cantidad importante de vacunas de Sinopharm. ¿En qué estadio está esta discusión que se dio pública, de alguna manera, con respecto al tema de la vacuna, del insumo fabricado aquí en la Argentina, que se iba a envasar por México, después se trasladó por la falta de filtros a Estados Unidos, la vacuna Sigman AstraZeneca, como para nombrarla en términos mediáticos? Se presentaba en algún momento, esto se dijo públicamente, que iban a venir 25 millones de vacunas, iban a empezar a llegar en el mes de marzo. Bueno, el mes de marzo terminó, las vacunas no llegaron, menos en esa cantidad. ¿Cómo estamos tema vacuna general y en particular con la vacuna Sinopharm y con la vacuna AstraZeneca proveniente de México / Estados Unidos? Carla. A ver, es la primera vez en la historia mundial que se desarrolla la pandemia, se investigan las vacunas, se desarrollan las vacunas, se están produciendo y se empezaron a vacunar a medida que se van produciendo. El mundo necesita el mismo insumo al mismo tiempo y escalar la producción de una vacuna tiene una complejidad enorme. Cuando los países firmamos los contratos con cronogramas de entrega, esos cronogramas de entrega eran teóricos porque no se había producido ninguna vacuna, se estaban empezando a producir a riesgo. Entonces lo que se vio es que no era solamente la estimación de la producción de la vacuna, sino es el rendimiento de esa producción y conseguir todos los insumos que se necesitan para producir esa vacuna, y después están ya también intereses geopolíticos, epidemiológicos de los países que producen las vacunas que están priorizando la vacunación de su población y están disminuyendo las exportaciones en casi todos los países. Así que la situación es bien compleja y es por eso que ningún país recibió la cantidad de vacunas que tenía la expectativa de recibir y que se habían comprometido los laboratorios. Nosotros tenemos firmado el contrato con Gamaleya, con el Fondo Ruso de Inversión, que es por 20 millones de dosis, con una ampliación de 10 millones de dosis, y estamos recibiendo un número mucho menor, que si uno lo mira en función de la distribución de Rusia hacia el resto del mundo, Argentina es por lejos el que más ha recibido más vacunas de Sputnik V, ha recibido fuera de Rusia, así que eso es importante. Lo mismo con Sinopharm, nosotros ya recibimos 1 millón de dosis, tenemos un contrato firmado por 3 millones de dosis, estamos recibiendo hoy a la tarde 1 millón más, trabajando muy fuerte con el embajador de Argentina en China, y por supuesto Sabino Vaca Narvaja. Exactamente, con Sabino, para poder recibir lo antes posible los 2 millones que restan del contrato, y con AstraZeneca
la situación en relación a la producción de Astra en cada una de las áreas de los países de producción está desconocido, que también ha tenido demoras. Nosotros tenemos una compra de vacuna de AstraZeneca de India que se llama Covishield, recibimos 580.000 dosis, tenemos pendiente también la entrega de 580.000 más, y el contrato recibimos 218.400 de AstraZeneca por COVAX, que también está con una demora en función de lo previsto. ¿Y la de Sigman? ¿Cuándo aparecen las de Sigman? Las que nosotros firmamos para producir entre Argentina y México, estaban el cronograma inicial era para recibir marzo, abril, y ahora la información que tenemos es que eso se postergó para fines de abril. La información que tenemos del laboratorio, que se difundió el laboratorio, es que tiene una disponibilidad de 900.000 dosis para la segunda quincena de abril, y a partir de mayo escalar la provisión. Lo que pasó es exactamente lo mismo que pasa con los demás laboratorios, que hubo una situación en relación a los insumos para formular las vacunas, para ese embotellamiento en los frasquitos, en los viales, y se generó una acción, digamos, de intentar minimizar ese retraso para hacerlo en una ventana de tiempo que encontraron en Estados Unidos, y eso es lo que se está realizando. La información que tenemos es que la posibilidad de recepción está según la quincena de abril, y bueno, por supuesto, como siempre, lo vamos a informar oficialmente cuando tengamos ya la confirmación, porque faltan algunos controles de calidad. ¿Serían 500.000 dosis? 900.000 son 900.000 dosis que estarían llegando a fines de abril, la vacuna AstraZeneca, donde participó el laboratorio argentino propiedad de Sigma. Es muy importante, ¿sabes qué? Que si no se hubiera hecho este convenio, esta mirada estratégica para producir vacunas para Latinoamérica, la posibilidad de contar con vacunas AstraZeneca hubiera sido imposible. Si esto está pasando con demoras en Europa y en India, si no se hubiera hecho esto, no sería de una semana la demora, sino sería de meses, o de directamente imposibilidad de acceso de esta vacuna para toda Latinoamérica. Así que eso también hay que ponerlo en valor, y jerarquizar que Argentina y México están produciendo vacunas para Latinoamérica que no hubiéramos podido acceder si esperábamos las de Europa. La última pregunta, tema vacuna y América Latina, te cruzo estos dos datos. Cuba tiene desarrolladas varias vacunas, hay dos que las tiene en fase 3, la Soberana 02 y la Abdala. ¿Hay conversaciones también con Cuba, que sería el primer país de América Latina en desarrollar una vacuna propia? Sí, nosotros, yo tuve una reunión esta semana con el embajador de Cuba en Argentina, me transmitió de primera mano que ya había tenido, por supuesto, reuniones con las áreas del Ministerio de Salud, y actualizamos estas 5 vacunas que tienen en desarrollo de Cuba, con estas 2 que vos decías, que son las que están más avanzadas, y trabajando siempre en relación a todo el desarrollo tecnológico que tiene Cuba, los institutos tecnológicos del Sistema Nacional de Salud. Así que estamos muy en contacto con Cuba, con total disposición para colaborar en acelerar la investigación, y también explorar posibilidades para colaborar en la escalada de producción. Es una estrategia también muy priorizada para nosotros. Carla, te agradecemos mucho el contacto con nosotros.